Vamos a comenzar la reunión. He tenido algunos problemas con mi computadora. En primer lugar, enhorabuena a todos y a todas. Vamos a hablar de los informes de la OCDE y de la unidad extractiva y del Centro de Conducta Responsable. He enviado los vínculos a esos informes y a los dos primeros informes. El tercer informe se va a publicar en breve y hace referencia a la minería en Venezuela. Sé que muchos de ustedes siguen la situación en Venezuela y saben que la minería es una fuente de ingresos importante para el gobierno de Venezuela. Y estamos intentando determinar qué abusos de derechos humanos, corrupción y detrimento medioambiental se produce en esa actividad. Esta es parte del alimento de nuestra reflexión del día de hoy y también acerca de qué canales se utiliza para intentar encontrar mercados legítimos o canales legítimos. Primero vamos a tener una consideración más general de la cuestión de la cadena de suministro y luego tenemos el segundo informe en el que se habla de las zonas de libre comercio por las que transita el oro. Y luego, justo antes de los Oscars, vamos a presentar cuáles son las rutas marítimas, las rutas de transportes marítimo de ese oro. David es uno de los autores de ese informe y nos presentará ese informe. Y luego también tendremos presentaciones de Cristina Borelli, que está aquí a mi lado, que es fundadora y directora ejecutiva de la iniciativa V5. Y ha trabajado también en estas cuestiones desde la perspectiva de las comunidades que se han visto más afectadas por esta situación, sobre todo comunidades indígenas. Luego tenemos a Ruth Crowell, de la Autoridad de Mercado de Lingotes de Londres, que nos hablará de las responsabilidades de las industrias extractivas a la hora de intentar encontrar esas cadenas de suministro para los minerales. Y concluiremos con Louis Maréchal de la OCDE, que pondrá en contexto esta discusión en el contexto de otros informes similares que se han llevado a cabo en Níger, en Mali, en la República Democrática del Congo y otros. Y para ver cómo encaja la situación de Venezuela en esos informes. Todo esto es parte de las cuestiones sobre Venezuela que se han tratado en Chatham House relativas a la OCDE, pero también hemos publicado un informe sobre el marco regulador que se ha propuesto para las industrias extractivas del petróleo y el gas para Venezuela. También en materia de infraestructura eléctrica. Es decir, que hay una serie de grupos de trabajo que están colaborando con la oposición y el gobierno de Venezuela sobre cuestiones de sanciones y negociaciones. El informe de la última reunión que se celebró en Santo Domingo en diciembre se ha publicado justo ayer. Y sin más dilación, voy a dar comienzo a nuestra reunión presentando el informe, dando la palabra a David para que presente los informes y después le daremos la palabra a Cristina, Ruth y Louis. Muy bien. En primer lugar, a todos los presentes en la OCDE, en Chatham House, por darnos apoyo también a nuestra investigación y también y a todos los que participan en esta reunión. Como se ha señalado, una serie de informes. El primero de ellos trata específicamente de la situación de Venezuela. Se publicó en el 2021. El segundo informe amplía un poco más el foco para ver cuáles son los flujos regionales y sobre cuál es el papel de las zonas de libre comercio
en esa región relacionada con la producción de Venezuela. Y el tercer informe, que se va a publicar, amplía incluso más la perspectiva para tratar los riesgos para los flujos marítimos del oro dentro y fuera de la región. La situación en Venezuela en relación, sobre todo, con el arco minero del Orinoco es la siguiente. En el 2021, Chávez nacionalizó la industria minera y creó un vacío, una especie de vacío que llevó de forma casi inmediata a actividades delictivas. Y con la creación del arco minero del Orinoco se crearon algunas de las situaciones a las que se enfrenta ahora mismo Venezuela. Debería aclarar que yo no soy experto en Venezuela, pero sí que soy experto en situaciones de seguridad y flujos ilícitos del oro. Venezuela ha sido muy interesante porque es una situación muy compleja, muy fluida y que evoluciona de forma muy rápida, porque estos flujos pueden ser muy problemáticos a la hora de llevar a cabo correcciones de curso en materia de extracción y movimiento de oro y otros minerales a partir de un país como Venezuela. El primer informe, voy a darles información sobre lo que contiene este informe, un informe que contiene información de hace 2 años. Sin embargo, la mayoría de esa información sigue siendo vigente. Algunos de los actores han cambiado, algunos de los flujos han cambiado y es importante reconocer que el oro que sale de Venezuela es una dinámica que evoluciona constantemente. Una de las cosas que debemos recordar es que el informe establece, y si me ponen la primera diapositiva, por favor, el informe, constata que no es esta la diapositiva. Si la podemos cambiar, por favor. Aquí tenemos un esquema de los flujos domésticos del oro en Venezuela. El principio fundamental que vemos aquí y que sigue siendo válido es que uno puede dividir los flujos de Venezuela en 2 tipos de flujos, los flujos centralizados y los flujos dispersos. Cuando hablamos de flujos centralizados, hablamos de flujos que viajan desde las minas a través de los estados que generan eso o que gestionan estos estados como Minerven y otros, y que acaban vaciando las reservas centrales. Venezuela no tiene capacidad de refinería. Y en el momento que los bienes llegan hasta el banco, estamos hablando de doré, lingotes de oro, barras de oro con un 60% de pureza, es decir, que no llegan al umbral de 99,3% de pureza necesario para que sean instrumentos industriales. No estamos convencidos de que la situación actual de Venezuela nos ha notificado. Algunos de los flujos centralizados parecen salir del país y aquí lo vemos en este diagrama. En el 2016, esos flujos centralizados vienen de una serie de fondos, de fuentes.
de pequeñas minas de arenas auríferas y otras. Y Venezuela no tiene, como digo, capacidad de refinería, pero sí que tiene docenas de plantas de cianuración. Supongo que los panelistas hablarán de las consecuencias medioambientales de la pequeña minería en Venezuela. La amalgación de mercurio se utiliza sobre todo en las pequeñas minerías para separar el oro del material bruto. Además de los impactos en salud pública y medioambiental, la verdad es que se extrae de forma muy eficiente el oro. Solo se obtiene una tercera parte del oro que aparece en un lote de material que se procesa con mercurio, mientras que con la cianurización se duplican los resultados o más que se duplican los resultados. El informe indica que con la creación de plantas de cianuración, sobre todo en el estado de Bolívar, aumenta la capacidad de producir hasta 75 toneladas de oro al año en el 2021. Esto sería si operasen a capacidad plena, que creo que nunca se ha hecho. Una de las cosas interesantes es que hemos visto que han proliferado estas plantas de cianuración y esto parece haber ralentizado algunas de las plantas. Algunas de ellas han tenido que cerrar. O sea que los flujos centralizados, para los flujos centralizados es difícil determinar cuál es la producción. Luego podemos considerarlo desde otro ángulo. Es decir, una serie de informes de investigación ha identificado 3.700 pequeñas minas en las zonas mineras de Venezuela. Esto quiere decir, pongamos que tiene 10 kilos de producción al año. En ese caso, estaríamos en torno a las 40 toneladas de producción anuales. Es decir, que es muy difícil determinar qué producción se obtiene, porque hay una visibilidad muy pequeña fuera de Venezuela acerca de cuál es la producción de estas pequeñas minas, mientras que existe un complejo, un sistema complejo y una serie de grupos, como grupos disidentes, el LND, y muchos de ellos están cambiando constantemente, a veces de forma contenciosa o incluso tremendamente violenta entre sus relaciones entre ellos y también con las fuerzas de seguridad de Venezuela. Y dependiendo de la facción que colabore con esas fuerzas y que comparta la riqueza con ellos, la riqueza que produce el oro. Pueden ver en las líneas discontinuas los flujos dispersos que van en una serie de direcciones, pero sobre todo al extranjero. Y es esto precisamente lo que caracteriza estos flujos. Es la salida oficiosa o la salida del oro de Venezuela a partir de rutas oficiosas o ilícitas. Para esto tenemos una agenda específica, hay una serie de redes que incluyen ahí grupos delictivos, oficiales gubernamentales en diferentes niveles, oficiales, gobernadores, personal de seguridad, personal militar y en algunos casos incluye una serie de vacunas para los mineros y no debería olvidarse que en Venezuela el oro es una forma de comprar lealtad al gobierno central. Así que si alguien participa en las fuerzas militares o son personas expuestas políticamente, el oro es parte del reparto
de los beneficios de la producción aurífera. Y esto se ha notificado y se ha constatado en diversas ocasiones. El gobierno está empezando, lo veremos en el estado de Bolívar, está empezando a ejercer un mayor control, sobre todo en los grupos, sindicatos, etcétera, que suelen tener una menor coordinación, una menor cooperación con el gobierno. Por ejemplo, el ELN o algunos sectores del FARC que tienen unas relaciones menos establecidas con el gobierno. Desde octubre, noviembre del 2022 se llevó a cabo una operación en la que muchos de los grupos y sindicatos en las zonas mineras han tenido que abandonar sus operaciones en el estado de Bolívar. Ahora, cuando hablamos de estos flujos dispersos, tenemos que ver a dónde se dirigen y esto lo vemos en la próxima diapositiva. Aquí vemos un mapa del primer informe y sigue siendo fundamentalmente preciso y verdadero. El oro de Venezuela normalmente abandona el país como barras de doré y estas barras se pueden lavar en la producción de otros países productores de oro de la región, de los cuales hay muchos. A menudo se dirigen a Suriname, Guyana, Colombia, Panamá, cada vez más a Brasil. En junio del año pasado, el personal militar de Venezuela detectó el comercio de mercurio en Brasil y vemos que hay una penetración cada vez mayor a través de la frontera entre Venezuela y Brasil, a través de operadores venezolanos. A partir de esos países de tránsito, se puede lavar a partir de un paso o puede seguir una serie de capas de jurisdicción adicionales, intentando evitar así la diligencia debida. Para ocultar los orígenes del oro, se puede seguir el mismo proceso de blanqueo de capitales. Es decir, que se establecen una serie de capas a través de jurisdicciones de países. Los destinos finales incluyen India, Italia, Suiza, Dubái, Reino Unido y, por supuesto, también Estados Unidos. Y deberíamos dejar claro que Estados Unidos es un centro de tránsito fundamental. Esto no es un secreto, que sobre todo el oro venezolano pasa a través de Miami, sobre todo. Uno puede entrar con barras de oro siempre y cuando se declaren, porque no se consideran un instrumento financiero en efectivo. Uno puede decir que los ha traído de Panamá a través de Miami, vender esas barras en una tienda de joyería y después a través de un comerciante. Y después se puede vender a grandes refinerías. Una vez que entra en Estados Unidos, el oro está lavado, efectivamente. Y es útil tener también el valor que aportará a Estados Unidos. Brasil, como he dicho, es un centro de tránsito cada vez más prominente para el oro de Venezuela, en parte porque está muy cerca de las zonas mineras de oro de Venezuela y también el tráfico que hay entre los dos países. También se debe a las regulaciones brasileñas, donde se puede lavar el origen, declarar simplemente el origen cuando se está vendiendo el oro en un pedazo de papel. Están en el proceso de cambiar todo esto, pero va a tomar tiempo. Y esto realmente facilita muchas las cosas, eh, con un exceso de 15 millones de toneladas de oro que se procesan
y pasan a Brasil. Y esto muchas veces este oro llega a Brasil y a la India, sobre todo. Algo que preocupa desde el 2021 es que cada vez más se explotan los flujos de oro en Brasil, incluidos los flujos que vienen de Venezuela, por grandes organizaciones criminales brasileñas como el PCC. Otra gran preocupación también es el establecimiento de una gran refinería de oro en Paraste con intereses de Suriname y otros, y esto ha estado asociado con flujos ilícitos de Latinoamérica y otras ubicaciones del mundo entero. Suriname y Guyana han sido hubs de tránsito para el oro venezolano desde hace tiempo, algunas variaciones dependiendo de los regímenes fiscales que van cambiando, pero recientemente Suriname ha, según los informes, ha aumentado su actividad, ya que se puede lavar el oro antes de llevarse a muchas jurisdicciones, sobre todo europeas e incluso africanas. Colombia. Ahí podría decir que han cambiado bastante las cosas, porque los flujos en la frontera con Colombia, como otros, tradicionalmente han sido bidireccionales, pero recientemente el oro ha ido de Colombia a Venezuela en grandes cantidades. Y fuentes en Colombia dicen que un 40% más de lo que generalmente llega al mercado nacional en Colombia está entrando a Venezuela, a Panamá y Ecuador. Y los informes indican que esto, sobre todo, va a compradores internacionales, pero es importante reconocer que si se trata de algún modo de organizar o de limpiar el sector del oro en Venezuela, se está hablando de flujos transnacionales fuera y dentro de Venezuela, en los que participan grupos criminales sofisticados, grupos militantes también, que tienen realmente una gran participación en esto y será muy difícil por muchas razones poder desvincularse. Es fascinante realmente todo esto, pero se nos está acabando el tiempo. No sé si puede llegar a sus conclusiones, por favor. Por supuesto que sí. Simplemente quería señalar un par de cosas. Panamá, otro gran hub de tránsito, la República Dominicana, con su gran población de venezolanos expatriados también y también algunas jurisdicciones europeas. Y nuevamente, todas estas relaciones siguen evolucionando y dejaré que otros panelistas hablen de algunos de los impactos medioambientales y humanos y de otro tipo que tienen que considerarse. Por supuesto, habrá tiempo para preguntas y respuestas más adelante, pero pues bueno, esto es importante para sentar el telón de fondo. Muchísimas gracias. Realmente, pues aterroriza un poco pensar en todo eso y habrá tiempo para preguntas. Es una reunión abierta, pública, no entra en las reglas Chatham House, la regla como le llamamos aquí. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Cristina Borali, que nos va a hablar del impacto desde el punto de vista comunitario. Muchísimas gracias, Chris, Chatham House y a la OCDE también. Entonces, no sé si pueden, por favor, colgar mi presentación para darles un poco una idea más clara de todo esto. Aquí tenemos las cifras y los hechos. Yo voy a ir hablando con ustedes y mostrándole un poco la dimensión de todo esto. Algo que no se sabe mucho, Venezuela es uno de los 10 países más mega biodiversos del mundo. Y esto es porque estamos situados en este punto de el mapa en particular. Esto hace que sea sumamente vulnerable, pero también que sea muy rico en minerales. También tenemos el río Orinoco, el tercer río más grande en cuanto a su volumen del mundo. Y esto tiene grandes consecuencias
para todo el tema de sostenibilidad, de electricidad y todo lo demás, algo que se ve muy impactado por la política del arco minero. 27 pueblos indígenas, también impacto de la malaria o paludismo. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos sufriendo de la peor crisis medioambiental del hemisferio. En el New Scientist se dijo que la destrucción de la selva amazónica va avanzando más rápido que en cualquier otro país, incluido Brasil. 107% de disminución al año. Esa es la deforestación. Se está llegando a 157,000 hectáreas. Y esto es por la política del arco minero. El mapa que tenemos ante nosotros nos muestra este mosaico en verde y este mosaico de las áreas naturales protegidas son monumentos naturales, parques nacionales, la reserva de biosfera. eh, y todo esto está al sur del Orinoco. El Orinoco es la línea en azul que ven en el mapa. Hubo en Venezuela fueron pioneros en hidroenergía y también en el ámbito aurífero, y esto por la Corporación Venezolana de Guayana, pero esto estaba también protegiendo un 80% de nuestra región amazónica. Y estamos muy adelantados a los tiempos en el siglo XX cuando se trata de políticas indígenas y medioambientales. En aquel momento nadie hablaba de esto y éramos pioneros. Aquí podemos ver la geología de Venezuela. La situación tan precaria en la que nos encontramos es lo que nos da esta situación de gran riqueza minera con el petróleo en el norte, una de las reservas más grandes del mundo, y también todo, toda la gama de minerales en el sur. Y estas son algunas de las concesiones. El arco minero, que es lo que se ve en rojo, toda la parte en rojo en el mapa, el 12% del territorio nacional, es decir, del tamaño de Portugal. Esto no es simplemente un área geográfica designada por Maduro. Esto representa su política minera oficial con un decreto ilegal en 2016 y que quiso formalizar la minería en estos niveles. Las autoridades militares y civiles que responden a Maduro con acceso a combustible a las áreas protegidas, al mercurio y también gestionando los beneficios de todo esto. Y esto no es más, los procedimientos de hecho son algo que solo existe en apariencia y que también permite tener un control sobre la producción minera, pero no hay inspecciones, no hay servicios públicos, no hay informes. Es un sistema implementado por grupos ilegales, incluidas las guerrillas colombianas, y gran parte de la extracción de oro, como lo dijo David, llega a las manos de los líderes de más alto nivel en el régimen. Desde 2018, SOS Orinoco ha empezado a trabajar y viendo la huella minera en todo el sur de Venezuela y también en Esequibo. Es la zona que se disputa con Guyana y nos interesa muchísimo lo que está ocurriendo en Guyana y en Esequibo, en la región Esequibo, porque es mucho más grande de lo que ocurre del lado venezolano. Aquí solo podemos ver que es un punto pequeño y esto se ve impulsando por Guyana, pero también es algo que está relacionado con el arco minero. Ambos informes de la OCDE y también la misión que fue a Venezuela por parte de Naciones Unidas mostró
los abusos de derechos humanos, derechos medioambientales, el gran nivel de criminalidad y también el gran impacto que tiene el régimen venezolano en la minería en Venezuela. Y todos estos informes apoyan lo que presentamos. Aquí vemos rápidamente lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Canaima. Es un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y ahí vemos que es muy intensa la minería. Lo que ven en rosa es la huella minera. Y la minería también se está expandiendo por el río Canonín, que está a la izquierda de la parte en verde. Y ese es el río principal que activa Macawi, Cahuachi, todas esas represas se están sedimentando por la minería y ahora se dice que el ciclo de vida de estas represas se ha destruido y vamos a tener que hacer dragado. Entonces, el impacto de la minería es devastador, como se dice. Es ilegal utilizar el mercurio en Venezuela, pero entra por contrabando y se utiliza muchísimo y tiene un impacto en el agua, en los suelos, en la flora, en la fauna y también tiene un impacto en los seres humanos, sobre todo los pueblos indígenas. Hicimos un informe confidencial para proteger a los autores, pero entre la población Memón se detectó que había mercurio y las personas a las que se le habían hecho pruebas, los niveles de mercurio que tenían en sus cuerpos iban por encima de los límites establecidos por la OMS. ¿Quieres esperar hasta que aparezcan las diapositivas? Pasamos entonces a la siguiente presentadora y volveremos cuando estén listas las diapositivas. ¿Cuáles son las reacciones al informe de la OCDE? Pues nosotros realmente agradecemos la información y también lo que nos dijo David y esperamos el tercer informe. Y eso porque nos ayuda a hacer nuestro trabajo como LBM. Somos Autoridad Independiente de Metales Preciosos y también representamos el mercado de lingotes de Londres. Unos 60.000 millones de dólares al día. Entonces, por eso es muy importante para nosotros. No es a los refinadores, no es solo que les guste estar en la lista, sino que es algo necesario para que no estén comerciando con precios descontados y a los que se saca de la lista desde que yo estoy en mi puesto, pues acaban fuera del mercado. Es algo que se toma muy en serio y eso porque el punto de demanda más importante cuando se trata de inversores desde hace más de 350 años siempre se ha hablado de la calidad y nosotros nos centramos con si realmente es oro y dado el costo muy elevado del oro, pues lo hacemos con mucho cuidado. Y también el tamaño de las barras no son las pequeñas, sino de 400.000 onzas. Entonces, cuando se ven los precios recientes y cómo han aumentado, es algo que tiene que quedar muy claro. En 2012 ampliamos nuestro rol en cuanto a control de calidad, yendo más allá del contenido de metal, sino viendo también las fuentes éticas. Y hemos ampliado nuestro trabajo en cuanto a sostenibilidad. Lo hicimos en 2019. Entonces, cuando hablo de nuestro trabajo, la información que nos ha dado David es muy importante por las sanciones establecidas en parte por Estados Unidos, mucho interés en garantizar que estos metales no entraran en la cadena de suministro y llegaran a las manos de los inversionistas, sino también, como lo señaló, los grupos criminales son muy inteligentes a la hora de disfrazar todo esto. Entonces, ver a dónde llegan los flujos de oro nos ayudan a
obligar a los refinadores a hacer su trabajo. Todos nuestros refinadores tienen que pasar por una auditoría de terceros al año y esto incluye también un desglose de dónde llegan todos sus materiales. Y nuestro equipo lo que hace es mirar esa información y hacer verificaciones para ver si esto se compagina con lo que sabemos sobre países productores. Entonces, por ejemplo, si viene de un país donde no hay una mina de oro, pues esta es una señal de alerta. Que tratamos de recopilar toda la información para que los refinadores se revise su diligencia de vida y todos los demás y hagamos así verificaciones adicionales. Entonces es una respuesta un poco larga a la pregunta, pero realmente agradecemos esta información. Cuanta más información tengamos, mejor. Lo que es importante que mencione es que también es algo que muestra la necesidad de que los demás actores hagan lo suyo, porque necesitamos apoyo de los gobiernos y también que se muestre dónde están los puntos más álgidos. Y como dijo David, en el segundo informe, el papel que juegan las zonas de libre comercio, yo diría también de los hubs de comercio principales, no necesariamente en Panamá, donde entran en tránsito, sino en Estados Unidos, por ejemplo, como lo dijo David, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, los estándares éticos tienen que encontrarse ahí. Tratamos de ser líderes en el sector, diciendo que no solo se trata de Londres, sino que nuestra reputación está vinculada con el mundo entero y tenemos que establecer normas elevadas y que vayan de acuerdo con las guías de la OCDE. Mm, sí, quisiera hacer otra pregunta, pero no quiero Luis, ¿quiere decir unas palabras sobre esto en el contexto del trabajo que hace la OCDE? Sí, este es un buen ejemplo de la investigación que estamos intentando hacer. Estamos intentando explicar bueno, cómo funcionan los flujos de cualquier tipo de producto básico en una geografía determinada. También lo estamos intentando llevar a cabo en África Occidental, también para esos flujos de oro. También queremos promover las normas internacionales, las leyes internacionales, y hacemos una serie de recomendaciones para las empresas acerca de cómo pueden hacer un mapeo de sus cadenas de suministro. El papel es ayudar a las empresas, al sector y también a las asociaciones del sector para que puedan operacionalizar esa información. Y también lo estamos haciendo para otros países de Latinoamérica, Colombia, por ejemplo, como miembro de la OCDE. Como ha dicho Ruth, también podemos identificar una serie de tendencias que quizás se nos hayan escapado, porque también tenemos una serie de carteles y redes que operan en la región. Y una vez que se identifica, pues ellos se adaptan y cambian su modus operandi. Y tenemos esa lucha entre las empresas que están intentando promover una conducta responsable y bueno, estas redes. Nosotros trabajamos sobre todo sobre una base voluntaria. Hemos intentado que estas normas sean vinculantes, pero ahora esto se está convirtiendo sobre todo en legislación internacional, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea para el oro. En Suiza y en Emiratos Árabes Unidos, muy recientemente, y esto es importante, el gobierno obliga a todas las refinerías a que sigan un proceso de diligencia debida. Y esto es muy importante. Seguramente ni el mercado se lo esperaba hace unos años. Y estamos viendo que Turquía, India y otros seguramente sigan ese mismo camino para garantizar la integridad en las cadenas de suministro, lo cual sería muy positivo. Y esperamos que esto tenga una repercusión en el sector en su totalidad. El reto ahora es garantizar que estos esfuerzos tengan un impacto sobre el terreno, no solo para Venezuela, sino también para otros países de Latinoamérica y otros países del mundo.
No es solo Venezuela la que se encuentra en esta situación, hay muchos países del sudeste asiático que ven esta tendencia. Y luego la minería de oro a gran escala tiene unos retos específicos y nuestro objetivo es investigar cuál es la situación de forma regular. ¿Podemos continuar? Y pido disculpas por la falta de internet. Bueno, ha tratado una cuestión muy específica, la cuestión de la minería a menor escala. Yo quiero cuestionar ese principio de minería artesanal y a menor escala. Son la FARC, los ELN, estos grupos están muy organizados, son grupos muy organizados, grupos delictivos muy organizados los que controlan esas minas y tenemos lo que vemos en Colombia y en Venezuela. Esto lo vemos tanto en Colombia como en Venezuela. Y están cooperando con el gobierno de Maduro. De no ser así, no estarían. Y no es que haga como que no sabe el gobierno de Maduro, sino que hay una asociación entre las autoridades militares y civiles. David ya ha mencionado esta operación desde septiembre. Están intentando desplazar a los grupos armados rebeldes contra el régimen. Los están intentando expulsar para instalar, no para que tengan una empresa responsable que explote las minas. Esos grupos que están ahí cooperan con las autoridades locales. Una de las áreas específicas es el Parque Nacional de Apacana. Y hemos publicado un artículo sobre esta cuestión en el New York Times, porque Apacana controla una quinta parte de los flujos de oro que suceden en esta zona. Estamos hablando de 3.200 hectáreas de minería ilegal y es una de las principales fuentes de financiación para grupos de tráfico, de narcotráfico. Y bueno, luego tenemos la cuestión de lo que sucede en Barbados. En Garimbados, en el norte de Brasil, existen rumores de que ese tránsito atraviesa la frontera y cada vez más, bueno, estos grupos huyen de lo que sucede en Brasil y saben que serán acogidos con los brazos abiertos por parte del gobierno de Maduro con quienes cooperan. El arco minero no es solo una región, también es una política minera y también lleva a violaciones de derechos humanos y medioambientales, crímenes de lesa humanidad y no hay ningún tipo de consideración por los pueblos indígenas. Yo creo que estamos viendo una situación de un Estado fallido en el sur de Venezuela y que va a tener un impacto no solo en el propio país, en Venezuela, sino también va a tener un impacto en Colombia, Brasil y otros. Porque el ELN y otras guerrillas esto está afectando otras partes de Venezuela. Bueno, supongo que es un problema en el hemisferio. El problema de Venezuela, el futuro de Venezuela como imposibilidad de ser un Estado democrático en el futuro, imposibilita que se resuelva esta cuestión. Bueno, estamos volando sin mapa aquí. Pero tenemos aquí algunas personas a las que podemos hacer preguntas. Creo que pueden levantar la mano por vías virtuales. Y también
La idea es que pueden levantar la mano si tienen una pregunta, ya sea aquí en persona o a través de Zoom. Si me lo permite, una cuestión sobre la minería. Se ha hablado de la refinería, de la minería. Se ha hablado de la necesidad de refinería, lo cual ha llevado a una situación de riesgo. Cuando hablamos de ASM, pues tenemos el bueno, el feo y el malo. 40.000 personas viven en una situación muy vulnerable y dependen de la minería. Y las personas que están en la parte de los buenos merecen nuestro apoyo antes de que cerremos la posibilidad de cooperar. Y es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una serie de controles que nos permitan, bueno, el poder dejar de cooperar. ¿Más preguntas? Jivan Hall, yo también tengo una pregunta. Ha mencionado los riesgos de la ASM. En el contexto de Venezuela, habla del control de las bandas criminales de la ASM. ¿Es por eso? No, no solo en Venezuela, sino también en Colombia. David me puede corregir. He leído que el 80% del oro en Colombia proviene de la minería ilegal. Y esto es solo para Colombia. Son miembros de la OCDE y están intentando luchar contra esta situación, pero tenemos el mismo porcentaje que en Venezuela. Y sé que las FARC, ELN y otros controlan estos ASM. No sé qué sucede en África, pero en Latinoamérica y en Brasil, en Garimbeiros, controlan, bueno, son los grandes grupos de mineros de Boa Vista los que controlan estas explotaciones mineras. Y trabajamos con los pueblos indígenas de forma directa y sabemos que lo que nos dicen es que trabajan en la mina porque no tienen ni turismo, ni ayuda del gobierno, ni ningún otro medios de subsistencia. Y si las tuviesen, si tuviesen otras alternativas, pues no harían, no irían a las minas. Es verdad que esto es algo que también encaja dentro de la idea de la idea que pueden, de la ayuda que pueden obtener en el gobierno. La minería ilegal no es necesariamente la cuestión más importante. Puede ser que sea ilegal porque no hay un marco jurídico. Esto no quiere decir que los mineros sean delincuentes, sino que falta ese marco legislativo, ese marco jurídico. Deberíamos intentar evitar la criminalización de la minería. Y es verdad que hay una gran tensión debido a las situaciones, a las organizaciones criminales, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que les interesa el oro por motivos de blanqueo de capitales. Esto no quiere decir que se beneficien enormemente, sino que quieren utilizar ese oro para transferir valores por todo el mundo. Y podemos trabajar a través de la frontera con Estados Unidos. Y bueno, uno puede entrar con oro a través de una frontera y lo declara y no va a tener ningún problema. Esto es algo que tienen que resolverse, algo que tiene que resolverse también en otros países. Lo vemos cada vez más en otros países.
David, sí, yo añadiría lo siguiente, al hilo de lo que dice Louis. Cada país tiene una situación específica y cuando consideramos esas cifras, el 80% del oro de Colombia proviene de la minería ilegal. Esto es verdad, pero en realidad la frontera entre la minería ilegal y la minería informal es una frontera muy vaga. Es verdad que las actividades de minería artesanal pues tiene una actividad criminosa incrustada e incluida en ese tipo de minería. Sí, no cabe duda. Pero creo que podemos ver una distinción en Venezuela, donde se notifica constantemente la asociación entre el beneficio y las relaciones que son cambiantes, pero que funcionan con el gobierno. Hablando con Luis y otros, hemos intentado determinar situaciones en las cuales el único caso en el que se considera un país como un país de alto riesgo y de conflicto depende del nivel de explotación sin ley de las minas en Venezuela. Y en ese contexto yo coincidiría con Luis y con Ruth, que es fundamental cooperar en la medida de lo posible para mitigar los riesgos y rectificar la situación y las circunstancias de los pequeños mineros y mineros artesanales en todo el mundo, porque si no nos arriesgamos a que muchas refinerías reduzcan sus riesgos y tenemos unas situaciones incluso peores para personas que dependen de esa fuente de ingresos. Es una tarea extremadamente complicada, pero es una tarea que tenemos que emprender. Es muy problemático en Venezuela debido a las relaciones que acabamos de presentar. Yo me he jubilado pero he trabajado del grupo del sector extractivo en el Banco Mundial. Al hilo de lo que decía David, de esos flujos que entran a través de Miami y a Estados Unidos y también a Europa. ¿Estamos hablando de oro refinado o de las barras doré que mencionó usted? No son barras doré, sino oro refinado, que yo sepa. Es sobre todo doré. Es sobre todo doré lo que entra. Y después, sobre todo, se refina en Miami. Pero bueno, la realidad es que luego hay muy pocas refinerías de oro en Miami. O sea que ese oro a veces pasa por Miami brevemente para entrar en refinerías, otras refinerías de otras partes de Estados Unidos, Europa u otras partes. ¿Entra también oro refinado? Sí, pero a menudo es oro que quizás se haya refinado en otras jurisdicciones, en Brasil, en un par de lugares en Colombia donde se puede hacer, pero sobre todo lo que se transporta es doré, lo que fluye es doré. Hay personas en Zoom que nos han hecho preguntas. Espero que no hablen todos al mismo tiempo, pero pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas. Chris. O alguien, bueno, o son tímidos o no encuentran la forma de abrir sus micrófonos. Quizás deberíamos primero arreglar el wifi para asegurarnos de que podemos participar a distancia. ¿Otros comentarios?
Soy Luis Bolango de Venezuela. En primer lugar, muchas gracias por ese tiempo y ese esfuerzo. Y agradecemos estos esfuerzos. Me gustaría hablar de los vínculos entre el gobierno de Maduro y las explotaciones mineras ilegales. Si no cambia la situación, ¿qué podemos hacer para aliviar los impactos humanitarios y medioambientales? ¿A quién le dirige esa pregunta? ¿A Cristina? Bueno, si somos optimistas, podemos esperar que el gobierno de Maduro tome nota de los informes de la OCDE, pero lamentablemente creo que están tan implicados en esta política minera y este modelo de negocio que va a ser difícil que se salgan de esa dinámica. Hay empresas petroleras que son extremadamente complejas, que no invierten en petróleo, no quieren mantener el sector del petróleo y que se dedican, bueno, a el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Y esto es algo que les arroja muchísimos beneficios, pero esta minería caótica es muy barata, es muy económica. Necesitamos combustible, mercurio y unos motores, unas bombas. Y ya está. Y funciona. Y los ingresos van directamente a sus bolsillos. No es un sector complejo como el sector del petróleo. Para el gobierno de Maduro yo no veo que tengan un incentivo real de convertir este sector en un sector sostenible. ¿Otras preguntas? Soy Brandon Gill de Foreign Office y yo creo que esta pregunta es para Cristina sobre todo. No estoy seguro si tenemos representantes de Panamá, Colombia y la República Dominicana. Los invitamos, pero no vinieron y el gobierno venezolano tampoco. Tenemos al decano de embajadores latinoamericanos, el embajador Romero de Honduras, y también a Susana Villafuente, que es ex embajadora de Perú. ¿Cuál es su sugerencia sobre cómo podemos entablar mejor una conversación sobre estos temas con esos países? Si tienen alguna idea sobre el nuevo gobierno colombiano y si esto puede tener un impacto. Con Colombia, la presidencia de Duque iba bastante bien. Estaban tratando de resolver esta situación. Con el presidente actual tenemos preocupaciones porque están tratando de conseguir un acuerdo con el ELN, que es socio principal en la producción de oro con Maduro. Entonces, de ahí, ¿cuál es el incentivo? Esa es la pregunta. No veo que haya incentivo para el ELN para que abandone las armas, abandone su negocio. Simplemente no lo veo. Y no sé si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, piensa que simplemente el asunto va a desaparecer porque él quiere desaparecer, pero ya no lo dijeron. Parece que los flujos están invertidos. Hay más oro que llega de Venezuela que el que va de Colombia a Venezuela. Así es que habrá que ver. Y también con Brasil nos preocupa mucho el impacto de la política de Lula con los gariperos. Si Lula tiene un programa alternativo para que estos mineros hagan algo más o vayan a otras minas, pues si no, lo único que van a hacer es ir a Venezuela. Van a
pasar a Venezuela. Si me permiten comentar sobre este punto. Sí, la situación relativa a la pregunta, sí era sobre Colombia, pero también Panamá y la República Dominicana. Sí, vamos a tratar de entablar esta conversación con varios hubs de tránsito. Es muy difícil ver los flujos y hacer la trazabilidad, pero es algo importantísimo que hay que reconocer es que no hablamos simplemente de un flujo de oro, es decir, solo de minería ilegal o solo vinculado con organizaciones delictivas, sino que también hay un segundo nivel de criminalidad global sobre el lavado de dinero y que tiene que ver con esos hubs, ¿no? Hacia donde van los flujos de oro hay mucho lavado de dinero, lavado de capitales. Hay muchas técnicas para hacerlo y es una manera arraigada de actividad ilícita o ilegal, incluido en los países de tránsito. Va a haber ciertos grupos de resistencia en cualquier país cuando se trate de luchar contra los flujos de oro de alto riesgo. Y eso es algo que va a pasar en todos estos países y todos los países tendrán que enfrentarse a esto. Y también me parece que gran parte de la criminalidad ocurre upstream. Entonces, cuando llega a los países de tránsito, se lava o se blanquea tan rápido que es difícil que las autoridades tengan visibilidad, sobre todo si es algo la fusión se hace en áreas muy remotas, en áreas mineras. Es muy difícil que el gobierno tenga visibilidad. Hay muchos desafíos, pero yo creo que los países a nivel regional pueden cooperar y tanto en em, las fuerzas, la aplicación de la ley, también las aduanas, para tener una mejor visibilidad sobre estas áreas upstream, sobre todo en el ámbito minero, para ver qué se puede hacer. Y así se podría ofrecer apoyo si quieren recibirlo. Ya tenemos Zoom de nuevo. Y creo que alguien tenía una pregunta en Zoom. Por favor, enciendan su micrófono para hacer la pregunta. Sí, adelante. Nasser. Hello. Um, just I haven't heard No he what escuchado la palabra Líbano that y transit es through un país de tránsito narcotics, and there de are connections with narcóticos y hay Venezuela and vínculos Central America. con Sudamérica, Venezuela is the border Venezuela, between the three countries, que Argentina, tiene frontera Uruguay, con Argentina, Uruguay y and Brasil. Sí, yo sé que el Líbano no has been produce processing oro, pero el Banco Central Central Bank tiene has lots of gold, mucho oro stored almacenado en somewhere in lugares Venezuela, lejanos, in en pipeline. Latinoamérica, So en Perú, Lebanon pero is el Líbano ha country sido un very país de prone tránsito de oro for y narcotics narcóticos y and también productor triglycerides. de So I narcóticos. want to Y no know sé si, has si eso appeared aparece en la pantalla, on si the eso aparece en screen. su I want to check investigación. that in the En breakdown of law ese, and order in Lebanon that los problemas que ha habido y la crisis que ha habido international en Líbano, organizations, whether si intelligence la or security inteligencia or internacional, la OCDE, pueden discern something that vislumbrar everything is going into cuánto Lebanon as a oro country llega al with Líbano. airports. No hay There are regulaciones no en regulations. puertos y There aeropuertos. is Hay a una lot of falta trust de in the confianza en las authorities. autoridades Do you actually también. think Lebanon Y looks like a entonces clean sheet of gold lo discoveries and tienen al all these sorts of Líbano things en going into the estas Gulf countries listas. También los flujos as que van a hacia los países del Golfo. David, David, sí, Gold country? Líbano, sí. Short answer, Respuesta yes. rápida, sí. The essentially, Esencialmente, as I imagine, Nasser, Nasser, yo estoy seguro mentioned, que sabrá there's a que large hay una gran Lebanese diáspora en el diaspora in Caribe the region de and Líbano. particularly.
y Siria, y también en la frontera entre Venezuela y Colombia. Yo soy descendiente de esa diáspora. Y también hay también miembros del gobierno venezolano de muy alto nivel, con raíces muy fuertes y vínculos con esa diáspora. Y también hay organizaciones delictivas vinculadas a esa diáspora. Y es- estas personas explotan las redes que existen y muchas son legítimas, muchas no. Por ejemplo, redes bancarias que utilizan el oro para transmisión de valores en las redes, vinculando a Venezuela y los países vecinos, a Líbano, Siria, Turquía, Dubái. Sí, por supuesto que sí. Y también existe evidencia de transporte marítimo específico en el que puede haber oro o valores vinculados al oro de Venezuela y Colombia, sobre todo al Líbano y Siria y Turquía. El Hezbollah se sabe que también opera en muchos lugares, incluido Venezuela. No tenemos que ver demasiado ahí, porque también operan en Washington, D.C. y en muchísimos otros lugares. Sin embargo, son los mejores blanqueadores de dinero del mundo y saben muy bien cómo utilizar el oro de esta manera. Es muy importante reconocer que sí, los actores libaneses juegan un papel importante, así como también África Occidental, y hay que examinarlo más. Sé que hay muchas preguntas. Ahora tengo las preguntas en el chat. A ver, podemos ver las preguntas una por una, tal vez. Tenemos una pregunta de Daniel Seid que dice, considerando los vínculos cercanos entre Rusia y Venezuela, ¿cuánta asistencia de las corporaciones rusas hay en Venezuela en cuanto a minoría y si hay barras de oro que son transportadas a Rusia misma? No me queda nada claro, la verdad, porque hubo algunos informes de entidades independientes que hablaban de un tránsito de barras de oro venezolano en Rusia, pero no se sabía si era el destino final o el tránsito, y ahora mismo no podemos corroborar esos informes. También hay otros tipos de apoyo. Sin embargo, yo creo que algo interesante, uno de los países de destino más importantes con el oro que sale de Venezuela ha sido Turquía. Y de ahí podría llegar a muchos destinos, ya sea Dubái, Rusia u otros. Y creo que esta es una pregunta abierta. Hemos visto que Rusia ha ofrecido apoyo logístico, aparte del movimiento de oro del Banco Central de Venezuela a otros países. Y eso es lo mejor que puedo decir ahora mismo, pero sí, no cabe duda que es una pregunta interesante. Originalmente, cuando se hizo el 2016 el decreto del arco minero, se abrió a licitación y el régimen de Maduro esperaba que las grandes mineras internacionales llegarían de China, Canadá, de Rusia, del mundo entero, y llegaron y participaron. Se otorgaron concesiones. También había empresas iraníes y ninguna de estas empresas, cuando supuestamente iban a ocuparse de concesión, cuando vieron que estaba en manos de grupos armados, dijeron, no, ¿cómo vamos a enviar a nuestros empleados a estas zonas y luchar para llevarnos el control de las concesiones? Entonces, aunque no están ahí, yo creo que
cualquier posibilidad de limpieza de estas minas llevaría a inversores chinos, rusos, iraníes que buscarían volver. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Si hay cambios en el terreno, veremos cómo estos actores volverán. Siguiente pregunta. Otro participante que dijo lo siguiente. Soy venezolano también, pero quiero mantenerme anónimo. ¿Cómo los refinadores del mundo entero exportan cualquier cosa de Venezuela y cuando lo hacen pueden llevar diligencia debida y mantener a esto en las listas? Yo no creo que sea posible y me pregunto cómo los sistemas de auditoría de terceros siguen teniendo a Venezuela en la lista como país de origen. No, esto no lo tenemos por las sanciones estadounidenses. Y entonces, ¿qué haríamos en caso de que haya vínculos potenciales? Por ejemplo, tenemos un estudio de caso en nuestro sitio web. Ustedes mencionaron a Turquía. Entonces, hay fotos de funcionarios venezolanos en Turquía y se conocen los flujos de oro. Entonces, tenemos a refinerías de Turquía, le dimos seguimiento y se hicieron auditorías especiales, además de la auditoría anual para asegurarnos de que nada llegue de Venezuela. Entonces, según nosotros, no hay nada que llegue directamente de Venezuela, pero el gran desafío al que nos enfrentamos como comunidad global es que tiene que haber más control en las zonas de libre comercio y los hubs de oro en el mundo entero. David, ¿quiere comentar algo? Sí, simplemente quería añadir un par de cosas. Primero, hay varias refinerías que no están funcionando de manera acreditada y por lo tanto podrían aceptar libremente oro venezolano si supieran que es de Venezuela. Y también es una situación en la que, una vez más, el oro no es como los narcóticos, como las drogas, no es ilegal. Entonces, entonces es más fácil pasarlo a jurisdicciones y lavarlo de tal modo que incluso una refinería acreditada que hace su mejor diligencia debida tendría dificultades a la hora de identificar el país de origen. Se pueden tomar pasos adicionales, extraordinarios, pero es difícil. Y también no todas las acreditaciones están en el mismo nivel. Hay distintas normas dependiendo de quién está acreditando a una refinería en particular. Entonces, en el nivel más alto tenemos al BMA en cuanto a reputación. Hay muchas brechas y es muy difícil cerrar estas brechas y estas se pueden explotar y hay muchísimos actores dispuestos a hacerlo y algunos de ellos han sufrido sanciones por actividades vinculadas al oro que toman oro de alto riesgo refinado y se les acusa de no haber sido precisos, haber sido diligentes o peor en su diligencia debida. También quería señalar otro aspecto. Según las recomendaciones de la OCDE, las empresas, así como las asociaciones, se les recomienda que canalicen información de manera, se puede enviar esta información para que ellos puedan compartir información delicada de manera segura. Y en segundo lugar, también trabajando con los hubs comerciales que se identificaron en el informe de la OCDE. Hicimos un par de eventos de concientización en la República Dominicana para compartir los hallazgos de estos informes y esperamos poder hacerlo en otros países de la región. Es muy importante que la gente
conozca esta información, porque como dijo David, el oro en sí no es ilícito. Entonces, cualquier comerciante simplemente dice es oro. Es oro. ¿Cómo puede estar vinculado a crímenes, delitos, narcotráfico? Y también el nivel de concienciación de los niveles de oro para poder lavar lo que sale del narcotráfico es bastante bajo, pero tiene que haber muchas deliberaciones, conversaciones y se tiene que hablar con los gobiernos en la región y en los Estados miembros de la OCDE. Hay mucho trabajo por hacer para poder ayudar a que la gente entienda el valor del oro como divisa y por qué es tan interesante para muchos operadores ilegales y criminales. Tenemos a dos preguntas más en línea. Sarah Shankar, que puede encender su micrófono. Sara, ¿por qué no hace la pregunta? Y después de esa pregunta, pasaremos a las demás. Matthew nos la puede enviar y la leeremos en voz alta. Adelante, Sara. ¿Me escucha? Soy Fiona Watson, de hecho. Espero que me escuchen. Sí, mi pregunta es para Ruth de LBMA. Mencionó que se necesita en el sector la participación de los gobiernos para la regulación y otros. Entonces, mi pregunta es, Londres es un gran centro comercial. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar aquí para asegurarnos de que el oro de conflicto no pase por Londres? ¿Eso es todo? Sí. De Survivor International, ¿verdad? Sí. Matthew, ¿nos oyes? Sí, adelante. Soy el correspondiente de negocios para The National. Si vemos las refinerías de oro en Emiratos Árabes Unidos, vemos que reciben importaciones de cientos de países, mientras que a Londres llegan de 6 países aproximadamente. La diligencia debida en países como Emiratos Árabes Unidos será más difícil en estos países que en Londres, y su capacidad sería similar a lo que hemos visto con el proceso de Kimberley para la minería de diamantes. ¿Preguntas ahora aquí en la sala? Alex, soy consultor independiente. Mi pregunta es sobre la minería artesanal y a pequeña escala. Cuando consideramos cuestiones como las transacciones, intenta evitar la trazabilidad. Ayudaría a aplicar esa trazabilidad, porque luego hay una serie de actividades ilícitas que están fuera de esa cadena. Quizás seguir estas actividades de forma más cercana, más que en iniciativas generales. Pedimos disculpas, hablaba muy lejos del micrófono este orador. Un comentario, si me lo permiten. Marcelo, de la Embajada de Brasil. Se ha mencionado mi país en varias ocasiones, así que me gustaría hacer una intervención muy breve. No quiero causar ningún incidente. Bueno, si hubiese participado en esta reunión hace unos meses, mi reacción sería diferente. Tenemos un nuevo gobierno en Brasil y algunas de las cuestiones, si no todas las que se tratan ahora, serán completamente diferentes en los próximos meses. Así que me gustaría señalar una serie de cuestiones sobre el nuevo planteamiento del nuevo gobierno de Brasil y su relación con Venezuela. El gobierno tiene intención de reabrir la embajada en Venezuela y una de las cuestiones más importantes será esta cuestión de la minería y queremos
que la próxima COP se celebre en el Amazonas, en Brasil, y queremos crear también un ministerio de los pueblos indígenas. Y esto demuestra que esta cuestión de los derechos de los pueblos indígenas es una cuestión muy importante para el nuevo gobierno de Brasil. En cuanto a la minería, habrán visto la crisis en Roraima, en la frontera con Venezuela. Y prestamos atención a estas cuestiones, por supuesto. La pregunta de David sobre la cooperación regional, una de las cosas que quiere hacer el presidente Lula es revitalizar la cooperación a través del Tratado del Amazonas para promover cuestiones de protección medioambiental, sobre todo teniendo en cuenta la actividad minera en esta región. Así que desempeñará un papel muy importante en esta región. ¿No hay más preguntas? Soy de Colombia y trabajo para Walbrook, una consultora internacional sobre la cooperación. Me gustaría preguntarles si tienen ideas sobre iniciativas para promover la diligencia debida en la región, similares a las que tiene la Unión Europea, pero que faltan en Latinoamérica. En la cuestión de la minería artesanal, creo que es importante considerar el impacto que tienen el impacto que tiene esta economía ilegal en las personas que viven en la región, a todas las comunidades que se ven afectadas por la contaminación del agua y otros. Al final, uno de los principales riesgos que tenemos en la región es precisamente este. ¿Tienen ideas acerca de cooperación y algo que podamos hacer similar a lo que se ha hecho en la Unión Europea? Una última pregunta y después vamos a hacer una ronda de intervenciones breves para concluir. Bueno, has hablado de los centros de tránsito. Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Turquía, la República Dominicana. ¿En qué medida nuestro gobierno es cómplice con todos estos? Ahora llegan las diapositivas. Es que quería poner el mercurio ahí, en esa diapositiva. A ver, ¿en qué medida es cómplice en estas cuestiones el gobierno? Puede decir que son ignorantes de esta cuestión o tienen una complicidad. David u otros. ¿Son cómplices los gobiernos? Y si lo son, ¿en qué medida? Vamos a ir al revés. Louis y luego David. Es una pregunta que me interesaba responder sobre Emiratos Árabes Unidos. Creo que es muy importante reconocer que estamos trabajando en la promoción de la diligencia debida en Dubái durante años a través de un centro con el que estamos cooperando en Dubái, a través de la OCDE. ¿Cómo se puede implementar este proceso de diligencia debida? Empezamos con las fuentes más arriesgadas de suministro y trabajamos a partir de ahí. Las empresas tienen que llevar a cabo sus evaluaciones de riesgo y sus procesos de diligencia debida. Y pasamos a la siguiente fase. Es un proceso permanente. No solo en Emiratos Árabes Unidos, sino en todo el país, en todos los países. Y agradecemos que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos haya adoptado esa legislación, lo cual manda también una señal al resto del mundo. Emiratos Árabes Unidos conoce muy bien la cuestión y por eso se le encomendó al grupo de trabajo de acción financiera internacional. Esta es una cuestión
Bueno, yo no utilizaría la palabra cómplice. Yo creo que tenemos que concienciar acerca del riesgo del comercio de oro. En cuanto a la promoción de la diligencia debida en la región, voy a señalar un ejemplo que lleva surgiendo durante años, pero sobre todo las empresas que trabajan en África. En esa región, los 12 estados de la conferencia regional establecieron un mercado o un sistema de certificación basados en la guía de la OCDE. Y estos países pueden obtener ese certificado, pero no está vinculado a algo que uno vende. Se puede exportar y para exportar uno tiene que seguir una diligencia debida y esto es mucho más sostenible porque tenemos una cierta garantía de que en la empresa existe una cierta capacidad. En esa empresa se entiende cuáles son los riesgos y se entiende qué quiere decir la diligencia debida. Bueno, por supuesto cada país es diferente, pero yo suelo dar este ejemplo de lo que puede hacer un país productor. ¿Y qué es lo que necesitamos para que esto suceda? Bueno, teniendo en cuenta la situación de conflicto en algunos países, tenemos pues, enviados especiales de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró un embargo en la producción de minerales en la República Democrática del Congo. Y esto es algo que quizás podrían considerar los países latinoamericanos. No tiene que ser exactamente el mismo ejemplo, pero sí que demuestra lo que se puede hacer para cooperar en estas cuestiones. Gracias. Ruth. Viendo las directrices de la guía de la OCDE, hay realmente indicaciones para todas las partes implicadas. Una de las áreas de presión es los refinadores y las auditorías de los refinadores. Y nosotros obligamos a todos los que están acreditados, porque como lo dijo David, hay muchísimos en el mundo entero y es casi imposible decir cuántos hay. Entonces, uno de los desafíos es, a diferencia de otros metales, es fácil refinar el oro. Es algo que se puede hacer en una operación pequeña. Entonces, cuando se habla de qué puede hacer el Reino Unido, está el tema del OCDE, pero también lo destilamos un poco más allá diciendo los centros principales tienen que tener tres cosas. Asegurarse de que haya auditorías alineadas con la OCDE en todos los refinadores y no solo los grandes, porque los grandes los tenemos cubiertos. Entonces, 10 toneladas por año, muchísimos requisitos tienen ellos. Y después, eliminación del efectivo en la cadena de suministro. Y el último, reconocer el impacto de estos controles. Tenemos que tener un enfoque importante y cuidadoso con la pequeña escala y las explotaciones artesanales. A veces encontrar algo para que tengan ingresos distintos, porque no todos están vinculados a los grupos directivos. Entonces, cuando hablan de Londres versus Emiratos Árabes Unidos y otros, yo lo que diría es que nuestras refinerías están en el mundo entero. Entonces, si miran el informe anual que hacemos, tenemos el de países de origen, de donde el oro, la plata también viene. En las jurisdicciones, si hay un país, una región con más de 3 refinadores, ¿a qué refinería va? Para que haya más transparencia. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, los que tienen las refinerías más grandes son los que tienen oro delictivo. El gobierno de Colombia está actualizando ahora mismo su régimen minero y está haciendo que haya debida diligencia en las cadenas de suministro. Un ejemplo de un país que está tratando de hacer algo al respecto. Cristina.
Sí, quería poner estas imágenes en la pantalla porque realmente es algo terrible. La complejidad. El régimen de Maduro está impulsando los flujos de mercurio en Venezuela y también en las pequeñas explotaciones y explotaciones artesanales. Y todas estas presiones, estoy de acuerdo, tienen que ejercerse a la vez, como lo que se ha hecho en África. Y sé que en el ámbito de Naciones Unidas hay un equipo especializado en la negociación y cómo ejercer presión, sobre todo en los países africanos, para que resuelvan estas complicaciones. Entonces, yo he estado diciendo en 2017 que el equipo especializado en Naciones Unidas tiene que ir a Venezuela para empezar a ejercer presión del régimen de Maduro para que cambien las cosas, porque no pueden seguir así. Es un camino suicida. Y Rocío, embajadora de Venezuela, no podía venir, estaba viajando. Es una pena que no pueda estar aquí. Pero David, ahora, conclusión final. Muchísimas gracias. Yo simplemente, para responder algunas de estas preguntas, diría lo siguiente. No cabe duda que hay muchos desafíos cuando vemos, por ejemplo, el caso de Dubái, pero como lo dijo Luis, se ha hecho mucho trabajo y ha habido también pasos importantes que se han tomado para tratar de detener los flujos ilícitos a los Emiratos. Pero claro, habrá que ver si hay enjuiciamientos. Ahí se verá si es algo real. También se habla de la complicidad de los gobiernos, sobre todo en los países de tránsito. Y una vez más, todos los países son distintos. Mm, Y como se señaló anteriormente, hay distintas capas en los gobiernos y hay distintos brazos también de los gobiernos. Y puede haber una aplicación muy rigurosa en un país en el que no se puede abarcar todo y luego hay otros países en los que tal vez hay una historia larga de relaciones entre el crimen organizado y las organizaciones de aplicaciones de la ley. Y hay otros países donde hay intereses muy específicos, muy arraigados en los flujos ilícitos. Y esto es capacitado gracias a este oro. Entonces varía muchísimo. Sin embargo, yo creo que tener buenos incentivos con presión de los vecinos, estamos hablando una vez más de cooperación regional y de ese modo sí se puede conseguir que los gobiernos aumenten la presión sobre los flujos ilícitos, aunque sea para evitar riesgos para su reputación. Bueno, en un momento teníamos 85 en línea, 22 aquí. No cabe duda que hay interés y hay puntos positivos que nos dijeron todos, Ruth, Cristina, David, todos. No se trata solo de señalar del dedo, sino también mejorar los estándares, movilizar a las distintas comunidades, entablar conversaciones y cuando vemos la participación aquí en esta sala y en línea, demuestra que algo puede hacerse, que está realmente delineándose más los temas, los problemas y también soluciones potenciales. Y el tercer informe del OCDE que está por publicarse, y no tenemos tiempo para que David nos explique más, pero empieza a encaminarnos en esa dirección. David, estoy seguro que es tempranísimo allá. Y creo que está en el Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Mi mujer hizo esta pintura, pero valió muchísimo la pena. Así es que muchísimas gracias por invitarme. Quisiera agradecer mucho a Luis, a la OCDE, también los participantes de Colombia, Cristina, que vino desde Washington para este evento. Así es que muchísimas gracias. Y por favor, démosle a todos un gran agradecimiento por estas presentaciones tan interesantes y también conclusiones muy interesantes. Gracias.